Efectivamente, Jimena, gracias. Esta mañana está con nosotros el urólogo, nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, con un tema muy especial que a nosotros los hombres obviamente nos va a llamar muchísimo la atención. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Por estar con nosotros. Pero cuando hablamos de que existen algunas condiciones en las cuales se vea forzada la extirpación de uno o los dos testículos, quisiéramos que nos dijeras, doctor, por favor, ¿qué tan frecuentes estos casos y en cuáles se da? Bueno, realmente quitar un testículo es muy frecuente en los casos, por ejemplo, de cáncer de testículo. En estos pacientes se quita un testículo, no hay ningún problema, porque la función que tiene uno, al perderse, el otro testículo la va a sustituir y va a compensar desde el punto de vista hormonal y formación de espermas perfectamente. El problema es cuando se quitan los dos, por la razón que sea, eso es muy raro que pase. Realmente, por ejemplo, en algún accidente pudiera suceder, cuando hay cáncer de testículo de un lado, el 2% de los pacientes pueden tener del otro lado, pero hay que tomar en cuenta que son pacientes que ya se están en control de una manera muy estrecha. Entonces, cuando encontramos un tumor que se está presentando en el otro lado, bueno, se puede quitar el puro tumor y eso hace que se conserve el testículo. Entonces, no es tan fácil quitar los dos testículos. No es tan frecuente que se llegue a dar esos casos. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta condición se da en un niño, por ejemplo, que está en pleno desarrollo, está creciendo? ¿Es visible? ¿Se da el cáncer testicular en niños? Sí se da, pero por ejemplo en los niños muy pequeños, cuando nace un niño normalmente debe de tener los testículos en las bolsas, en la bolsa escrotal. Entonces el médico que lo recibe es parte del protocolo, es una obligación revisar los testículos. Si los testículos no están en las bolsas, entonces se le da un año para que los testículos bajen. Después de un año, si no bajan, hay que operar al niño y bajar los testículos. Pero hay casos en donde por alguna razón, digamos en alguna zona alejada de una ciudad o que lo reciba alguien no calificado, no se den cuenta, digamos, de que no tienen los testículos. Y si los testículos son intraabdominales, o sea que no bajan ni siquiera a la parte de la ingle, esos testículos quedan perdidos y con el pasar del tiempo se puede, al darse cuenta, obviamente esos testículos ya no funcionan, están totalmente atrofiados. En esos casos, en los niños sí estaría indicado quitar los dos testículos. Cuando están en el abdomen y digamos que tenemos un desarrollo relativamente adecuado y es antes de los 6 años de edad, esos testículos deben de bajar. Obviamente esto no es una regla, se debe de individualizar y revisar a cada paciente, digamos, su caso, pero sí normalmente se operan y se bajan. Pero en el caso de que no se hayan bajado, digamos, se dan cuenta a los 10 años de edad, bueno, se tienen que quitar porque el riesgo de que haya cáncer en esos testículos es muy alto. Y en estos niños, la falta de hormonas que proveen los testículos, obviamente va a influir en su desarrollo como hombre. Entonces, lo que se tiene que dar es hormonas externas, un suplemento hormonal, para que sus características masculinas se desarrollen, más no la fertilidad obviamente pues no se va a llevar a cabo porque ya los testículos ya se quitan. Se perdieron. Bueno, entonces desde el punto de vista de secreción hormonal va a tener que vivir el resto de su vida con una terapia de sustitución. Así es. ¿Cómo le hacen, doctor? Porque me imagino que estas hormonas sustitutos finalmente son artificiales. ¿Cómo se le hace para medir la cantidad que cada niño va requiriendo de acuerdo al desarrollo que va teniendo, por ejemplo, en su adolescencia y luego en su primera juventud? Bueno, normalmente a estos pacientes se les tiene que hacer exámenes. Nosotros tenemos unas cifras normales de testosterona. Entonces, el paciente, si nosotros le damos X cantidad, tenemos que tener un control de laboratorio para saber que estamos en esa cifra. Y también vamos a ver clínicamente si el niño está desarrollándose, digamos, el vello púbico, lo que llamamos características sexuales secundarias, vamos a ver si la están desarrollando. Entonces, el control, específicamente hablando, es la dosis que se le da tiene que ser avalada por el resultado del laboratorio, porque si no nos estaríamos yendo a otro extremo, entonces estaríamos dándole o de más o de menos y no serviría de nada. Entonces, esa es la manera. Hay muchas maneras de administrar las hormonas, hay inyectables, hay tabletas, hay gel, pero independientemente de la forma, las más adecuadas son las de depósito, obviamente que son inyectables y se pone cada 3 meses, porque no agredimos tanto al niño y obviamente
pues digo, no es tan doloroso, pero pues también el niño no se le olvida de que está con un tratamiento, no le estamos, digamos, recalcando que tiene un defecto, ¿no? Entonces, ¿el resto de su vida va a tener que estar usando esta sustitución de hormonas? Así es, sí, el resto de su vida para que él siga, digamos, por ejemplo, el deseo sexual se da, digamos, el fondo es hormonal. Entonces, si el niño, digamos, se le bajan las hormonas, bueno, eso va a repercutir en el deseo sexual y obviamente en su erección. Alguna pregunta del público, doctor, nos pregunta, bueno, ¿y este tipo de personas que están sujetas y que dependen de terapia hormonal, es decir, de testosterona, si no se les aplica, podrían en un momento dado confundir su sexualidad y convertirse en homosexuales? No, realmente no. Digamos, su convicción es otra cosa. O sea, eso ya, digamos, pasaría a otro término. Obviamente hay muchas cosas que no se saben respecto a por qué un niño pequeño que no sabe de géneros pueda tener una definición hacia uno u otro lado, pero desde el punto de vista hormonal, si el niño no tiene esas características, digamos, ese suplemento hormonal, bueno, simplemente no va a desarrollar sus características sexuales masculinas. Él va a seguir teniendo pene, no quiere decir que su desarrollo va a ser diferente desde el punto de vista de los genitales, pero también digamos, su afinidad o su afecto o su preferencia sexual, eso no debe de cambiar. ¿Y qué pasa con las personas? Una pregunta también, ¿este tipo de tratamientos hormonales se requiere receta médica o se venden estos productos libremente? Desgraciadamente, en muchos lados se venden libremente. Y digo desgraciadamente porque, por ejemplo, hay gente que no lo necesita y se lo aplica y es cuando vienen las complicaciones. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas, por ejemplo, nosotros estamos dando una hormona que regula el metabolismo. Entonces, esa hormona, al regular el metabolismo, si damos más hormona, el metabolismo se acelera. Entonces, el corazón trabaja a mayor ritmo, a mayor, digamos, más esfuerzo. Hay más desarrollo muscular, obviamente, pero también el corazón es músculo, entonces hay más desarrollo muscular a nivel del corazón. Y obviamente estos pacientes, cuando no lo necesitan, después lo van a tener que necesitar porque ya la producción endógena o la producción propia se pierde, porque el cerebro asimila de que está recibiendo una hormona externa. Entonces, por ejemplo, ese aumento de rendimiento los puede llevar a un infarto. Cuando los suspenden el medicamento los lleva a disfunción sexual, los testículos se hacen pequeños, el pene se hace pequeño, entonces sale contraproducente, ¿no? O sea, más desarrollo muscular por fuera, pero realmente por dentro no. Ay, Dios mío, doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta rápidamente. ¿Disminuye la producción de la testosterona con la edad? Con la edad, algunas personas dicen que requieren de estos sustitutos, ¿es correcto eso? Así es, volvemos a lo mismo, si el paciente tiene menos hormonas y le damos hormonas, simplemente estamos restableciendo, llegando a su nivel normal, pero el paciente ya no produce la cantidad que debiera producir, entonces al darle nosotros hacemos que actúe normal, pero una persona que no la necesita y le damos, obviamente su cuerpo la deja de producir y le inducimos una andropausia temprana, pero el paciente que lo necesita no tiene problema. Perfecto, doctor, denos sus números de contacto si es tan amable. Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana.